Hoy nos acompañan Lourdes Tibán, prefecta electa de Cotopaxi y dirigente indígena. Cristina Reyes, actual parlamentaria andina y ex asambleísta nacional. También está con nosotros Jorge Pinto, asambleísta por Pichincha en representación del movimiento Creo. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. En el programa de esta mañana vamos a tomarle el pulso a la crisis institucional que vive el país y a la posibilidad de que en los próximos días se defina la suerte del presidente Guillermo Lasso y su gobierno, en el marco del juicio político abierto en su contra. Este escenario se complica ante una posible movilización indígena frente a un gobierno debilitado. ¿Qué salidas le quedan al país? De todos estos temas vamos a hablar luego de que Claudia Roura nos haga la primera lectura política del programa. Carlos, empecemos por señalar que las alternativas presentadas para superar la crisis política que vive el país, en cuyo centro está el presidente Guillermo Lasso, en lugar de traer certezas, han causado mayor inestabilidad y críticas. Por ejemplo, está el juicio político en la Asamblea por el caso Encuentro y el informe León de Troya, donde muchos juristas y políticos aseguran que la comisión parlamentaria ha forzado cargos, como traición a la patria, que fue retirado del informe, quedando el cargo de supuestos delitos contra la administración pública por omisión, sin probar de forma contundente la vinculación directa del presidente Lasso en estos hechos. Por eso, desde el gobierno crece la acusación en contra de la mayoría parlamentaria por impulsar una supuesta agenda golpista. El otro cauce desde donde se ha buscado zanjar la actual situación política es la movilización social. Leonidas Issa, líder de la CONAIE, se retiró de las mesas de diálogo diciendo que no hay cumplimiento, pero el gobierno lo desmintió. La CONAIE ha sido muy cauta a la hora de hablar de un levantamiento, más aún cuando sectores productivos, sociales y políticos han rechazado cualquier paralización. Además, hay una crisis de liderazgo en la FENOCIN y la FEINE prefiere mantener el diálogo. El tercer factor de esta crisis surge en el gobierno, pues el presidente Lasso ha dicho que no renunciará, que la muerte cruzada no está en sus planes, pues confía que la Corte Constitucional no dé paso al juicio político. Sin embargo, los detractores anticipan que Lasso no tiene más oxígeno porque carece de aliados políticos y porque la administración pública arrastra pasivos, razón por la que la consulta popular se convirtió en un plebiscito en contra de su gestión. Con estos tres escenarios, ¿hay manera de desfogar la crisis? Carlos, inicias el debate. Bien, gracias Claudia por esa primera aproximación y empecemos con Cristina Reyes. Buenos días. Hace poco usted señalaba que no veía causales para destituir al presidente Guillermo Lasso vía juicio político. ¿Se mantiene en ello, Cristina? Buenos días, Carlos, Lourdes, Jorge, a los televidentes. Gobernar es un acto de valor, es un acto de honor. No está hecho para inservibles, peor para cobardes. Ecuador es un país que tiene problemas tan estructurales que se han profundizado con la pandemia, que necesitan una mirada solidaria, empática, con el dolor de la gente que la está pasando muy mal, con las familias ecuatorianas que están sufriendo. Y en ese sentido, creo que la mayoría de ecuatorianos, y por eso los índices de credibilidad, sostenemos que el presidente Lasso no solamente ha debilitado su palabra, nadie cree en la palabra del presidente, ha incumplido sus ofertas de campaña y ha generado este malestar. Él es una decepción andante. ¿Dónde está el Guillermo de la campaña que le prometía mejores días al país? El presidente Porque usted se retiró de la presidencia, de la candidatura, ¿no es cierto? Sí, son temas anecdóticos, históricos, pero al final del día tenemos hoy alguien que debería gobernar, hacerlo con empatía, con solidaridad, con valentía. Pero lo que ha desarrollado es un modelo económico que, como llaman los economistas, es una austeridad expansiva. Ha desmantelado los servicios públicos, prácticamente la inversión pública es nula, la obra pública que la anuncian en una lujosa mansión, los ministros del ramo no se la ve, no se sienten en infraestructuras. Entonces hay una gran tensión social. Además que los grupos políticos no han logrado acuerdos. Yo con esto quiero decir que también siento que hay una especie de responsabilidad en alguna parte de la oposición que está privilegiando a lo mejor intereses partidistas. Sin embargo, el presidente se ha expuesto a esta situación porque nadie le cree. 21 meses sin gobernar, 21 meses sin equipos técnicos y solidarios, y yo diría 21 meses además con una palabra debilitada en la que nadie le cree. Pero ¿esa es razón suficiente como para que haya un juicio político en este momento en la Asamblea y se lo destituya? Por un tema que no tiene que ver con su gestión, sino con unos informes sobre los cuales las argumentaciones dejan mucho que desear, Cristina. Hasta cuando nos quedamos en
en la grabación de este programa nos enteramos que está la Asamblea por aprobar un informe en la que primero señalaban como supuesta causal de juicio político traición a la patria por supuestos nexos con el narcotráfico, cuando sabemos que la traición a la patria tiene unas connotaciones de conflicto armado, de conflicto internacional armado. Ahora se dice de que probablemente por delitos contra la administración pública. Vea, los mecanismos constitucionales están, la Asamblea Nacional no es solamente que al tenor de un informe tiene que presentar una acusación constitucional, sustentarla, el adelantamiento de las pruebas. Esto tiene un procedimiento que está establecido en la Constitución y en la ley, y finalmente pues será la Corte Constitucional la que cuando haya la acusación constitucional, el juicio político con las firmas pertinentes, tendrá que dar la admisibilidad Pero usted como parlamentaria política. ve que es muy forzado todo esto. Al momento, según lo que dice el informe y esas conclusiones, yo lo veo un poco endeble. Por decirlo de alguna manera. Sin embargo, pues los asambleístas, al momento de ya presentar la acusación constitucional, el juicio político, ya podremos dar yo creo que una reflexión más profunda sobre el juicio. Lourdes Tibán, usted ha sido legisladora. ¿Hay consistencia en lo que se ha planteado? Buenos días al Ecuador entero. No sé si hay consistencia, pero no encuentro una asamblea definida, una asamblea clara. Todo va a depender de cuál es el planteamiento que exponen en el informe, y alguien va a tener que sumar y otros no se sumarán. Todo va a depender también de las posiciones políticas, pues yo tampoco les veo claro los temas que se han planteado. Traición a la patria yo tampoco lo veo, estaba revisando. Cuando hay una mayoría legislativa, cuando hay una línea de conducción de la Asamblea, cualquier punto que sea puesto en la mesa lo van a votar. El problema ahorita no sabemos qué es lo que van a hacer. Y si es necesario mirar cómo están los bloques legislativos totalmente dispersos, cada quien habla lo que quiere. Cuando yo era legisladora había el correísmo y el anticorreísmo. Y era mucho más fácil definir si votas con uno o votas con otro. Pero ahora creo que el país está en una expectativa muy fuerte, pero también con mucha preocupación. ¿Usted cree que en la Asamblea debe haber mayor ponderación frente a lo que está ocurriendo? Yo creo que debería primero haber una Asamblea. No le veo a la Asamblea. Yo no lo encuentro. ¿Será que yo estuve en la campaña más territorial? Acabo de vivir un proceso electoral. Pero cuando miro las noticias, cuando retomo el tema nacional, cada quien habla lo que quiere. No le veo esa asamblea empoderada diciendo, bueno, en fiscalización esto, ¿sabe por cuál lado hubiera ido mejor si quieren evaluar al presidente en el tema del incumplimiento de las ofertas de campaña? 2 años es suficiente para probar si cumplió o no cumplió. Por lo tanto, hoy vivimos un momento, digo ahora tengo que hablar como ciudadana autoridad, camino por las calles y lo primero que dice la gente es, oiga, va a haber paro. Oiga, doctora, cierto que viene un paro, pero es con preocupación. Antes la propia gente decía, oigan, ya levanten, alguien reaccione. Ahora es la preocupación porque estamos saliendo de una pospandemia. Estamos tratando de levantar también del último paro que tuvimos de 18 días. Y ahora con esto de la movilización que anunció la CONAIE, creo que hay una tensión más bien de que no sabemos a dónde va el país, y ese es el sentir de la ciudadanía. O sea, no cabe este momento echarle más leña al fuego. Bueno, cuando hay mayoría en la Asamblea, cualquier fuego puede prender, aunque no haya nada que prender, se va a prender. El problema es que el país entero no sabe hacia dónde va el Ecuador. Perfecto. Asambleísta Pinto, ¿el presidente Lasso tiene las horas contadas ante la Asamblea en el poder? Buenos días, Carlos, Cristina, Lourdes, a todo el pueblo ecuatoriano. Yo lo veo muy forzado. La verdad es que hoy hacía una comparación en la mañana de que las veces que estuve yo asistiendo a esta comisión, me daba la impresión que era una combinación entre Laura en América y la doctora Apolo. O sea, es algo muy jalado de los pelos, muy forzado, tratando de estructurar un juicio político porque no tienen ni una sola causal. Si ellos realmente hubiesen leído, por ejemplo, este informe que entregó un medio de comunicación, La Posta, si realmente lo hubiesen leído, se hubiesen dado cuenta que no existe ninguna conexión cuando hablaban, por ejemplo, de narcotráfico. Ahora hablan de traición a la patria, luego lo retiran porque se dieron cuenta que fue un error garrafal.
Luego hablan de cohecho por omisión. El cohecho es específico, es cuando alguien entrega dinero y alguien lo recibe, por omisión. Y yo me pregunto O sea, si es lo que entiendo es que él dejó hacer y dejó pasar. No, pero cohecho por omisión, que es lo que dice el informe, no tiene ni pies O sea, ni cabeza. dejar hacer y dejar pasar no es un cohecho. No existe cohecho por omisión. En la ley no existe eso. Ya. Eso no existe y lo acaban de ¿Y inventar en cuándo este existe informe. omisión? Existe omisión cuando usted conoce y se hace loco o deja pasar las cosas. ¿Y eso no es lo que le pasó a No, Lazo? no, eso tienen que probarlo y el presidente no Ya, conocía ok. de los actos de corrupción. Y la figura que ellos ponen en este informe, que es cohecho por omisión, no existe. Cuando yo escucho que no ha Asambleísta, habido... perdón, y cuando Villavicencio dice que en julio ya conocía de este informe y que en enero le confesó que Pero sabía ¿por de qué este la tema, comisión no le ahí llamó, hay ¿por qué no lo cohecho por llamó omisión? ¿por qué no lo llamó al asambleísta a comparecer, por ejemplo? Debieron haberlo llamado al asambleísta a comparecer. A Villavicencio. Claro, por Ya. supuesto. Y a las personas que aparentemente sabían o dijeron que el presidente conocía esto, jamás lo llamaron porque no les convenía llamarlos. Hoy entendemos que si es que no lo logran, hoy salió la asambleísta Mireya Pazmiño con unas declaraciones que a mí me parecieron irresponsables al decir que si no es por estos, lo van a tratar de hacerlo por algún tema de deficiencia mental o luego van a hacerlo en las calles. Ahí dejan a la luz que las verdaderas intenciones es debilitar la institucionalidad del país. O sea, sacar a Lazo a como de lugar. Sacar al presidente a como de lugar. Y aquí no se trata de proteger a un presidente, se trata de proteger la asambleísta, democracia. ¿usted cree que la exposición de la asambleísta Mireya Pazmiño, la que ocurrió este jueves, debilita entonces el propósito del juicio político? El propósito que ellos tienen está claro. Lo que deja claro al país es que ellos, si no es por juicio político, lo van a hacer desde las calles. Tanto es así que hoy el señor Issa incluso ha marcado un poco de distancia con ellos porque ellos se quieren apropiar de esta lucha social. Y como dice Lourdes, es cierto, el país rechaza cualquier iniciativa de paro. El país no se puede levantar, reclaman por salud, por trabajo, por inversión. ¿Qué inversión puede existir en un país con un riesgo país tan alto luego de unas movilizaciones que dejaron saqueados y quebradas a las empresas, sin trabajo? Volver a vivir eso hoy sería asesinar la economía de nuestro país. Y asesinar políticamente a Issa también. Por supuesto. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Este programa está en vivo en Radio Suceso 101.7 FM Quito. Hacemos una primera pausa y volvemos enseguida con el análisis sobre Ecuador y el bache de la inestabilidad. El juicio político al presidente Guillermo Lazo dependerá de la posición que tome la Corte Constitucional conforme lo marca la ley. Esta institución, sin embargo, ha sido duramente criticada por el expresidente Rafael Correa, quien asegura que su reforma integral debe ser inminente en su plan de recuperación del poder. Veamos. Tendremos que ir a una asamblea constituyente. Legislan, gobiernan de la Corte Constitucional. Poco de sinvergüenza puesto ahí por Trujillo, que lo primero que hicieron fue blindar las decisiones que crearon esa Corte espuria. Esta gente no tiene decencia. Hay que cambiar fiscalía, está en manos de esta sinvergüenza. Contraloría, el daño que hizo CENI. Procuraduría, Consejo de Captura, todos los jueces, hay una corrupción enorme, pero los jueces da tristeza enorme. Donde meten el dedo sale pus. Hay cosas institucionales que hay que cambiarlas de tajo. Si no, el nuevo gobierno no podrá salir adelante. Bien, Lourdes Tibán, esta es la agenda que se está cocinando en realidad, creería yo. El menos indicado para pronunciar en esta crisis debería ser Rafael Correa, porque siempre se ha ubicado una Corte Constitucional cuando era a favor del correísmo, entonces todo estaba bien, había una asamblea mayoritaria, todo estaba bien. Cuando hablamos de la falta de independencia de las funciones, nosotros éramos mal vistas en la época del correísmo, y ahora miramos cómo vamos a enfrentar estos dos intereses. Aquí lo que tenemos que ver es el interés que tiene el pueblo ecuatoriano. Los hospitales no tienen medicina, no tienen médicos. Estuve recorriendo hoy los cantones. Va a ser no puedo descifrar, pero que un policía se me acerque y diga: doctora Tibán, usted ya es la prefecta. Ayúdame con unas llantas para los carros de la patrulla. Ayúdame con gasolina. Es terrible. Y vamos a la obra social. Acabo de revisar el plan nacional de las próximas vías en el país. Y no hay una sola obra para la Sierra Central. No hay una sola obra para nuestras provincias, en donde al presidente Lazo le veo todos los días diciendo que la desnutrición,
les quiero retar al gobierno nacional y Cotopaxi. Yo acabé de reunir con todos los sectores productivos. Cotopaxi está dispuesto a movilizar por obras sociales para Cotopaxi. Cotopaxi ha dicho, de acuerdo, si vamos a ir a un paro indígena, y hay observaciones, pero si vamos a ir a reclamar derechos para cada una de las provincias, creo que vamos a tener que hacer movilizaciones ya particulares en cada provincia y eso también puede ir sumando a las acciones que hoy se viene moviendo. Sí, pero lo que deberíamos ver en este momento es que hay una agenda de cambio total estatal y la preocupación de muchos sectores de que Leonidas Issa podría estar sintonizado con la agenda que Correa está planteando. Es decir, vamos a enjuiciar políticamente a Lasso, lo tumbamos, hacemos todos estos cambios empezando por la Corte Constitucional y Issa en las calles agitando el escenario para que todo sea un caos. Nosotros vamos a tener una movilización por el Día de la Mujer. Este 8 de marzo. Este 8 de marzo es un día de reivindicación. Quiero felicitar a todas las mujeres que han alcanzado también democráticamente un espacio. Pero todavía cuando hablamos de desnutrición, cuando hablamos de hospitales, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de obra social, también estamos hablando de la madre de familia, estamos hablando de las mujeres. Que no se confunda eso con que Rafael Correa diga, vean, mueve nomás, ahí Lourdes Esteban no se ha de prestar, ahí Lourdes Esteban no va a estar para eso. Pero cuando hablemos de reivindicaciones propias, ¿la movilización del 8 de marzo puede ser el inicio de un levantamiento o no tiene nada que ver con eso? A ver, nunca nosotros anticipamos qué es lo que va a pasar. Ahora sí, todo gobierno que ha caído, desde la etapa que yo me acuerdo, ¿cuál es primero? Abdalá Bucaram. Todos los gobiernos han tenido su propia historia y pasará lo que tenga que pasar con Guillermo Lasso. El 8 de marzo. No, el 8 de marzo no pasa nada. El 8 de marzo es una marcha, es una movilización de las mujeres. Muy bien. De ahí al siguiente día algo pase, no sabemos. Además, en Ecuador nunca sabemos lo que va a pasar. Claro. Cristina Reyes, ¿usted cree que este elemento planteado por el expresidente Correa debe analizarse en el marco de este juicio político? Es decir, no se le está juzgando a Lasso por su gestión de gobierno, por unas cosas que usted ha dicho que es endeble, pero en el fondo está la presión de Correa de que hay que empezar cambiando desde la Corte Constitucional para todo, a la sinvergüenza de la fiscal. No se puede construir con institucionalidad desde el caos y desde la incoherencia de quienes tuvieron la oportunidad de construirlo y al final del día instauraron intereses en las distintas instituciones del Estado. Decir también que el 8 de marzo, a propósito, el presidente debe entender que el año pasado fue el más violento para las mujeres y que también ahí hay una ausencia de inversión pública para las políticas de reivindicación, de trabajo y de defensa de la vida y dignidad de las mujeres. Yo recorro la región andina, Carlos, y Perú está en llamas. ¿A quién le beneficiaría que el Ecuador se incendie? Que el Ecuador empiece con un caos. Maduro. Caramba, yo creo que solamente a los desestabilizadores o los que tienen insospechados intereses. El país necesita un diálogo profundo y también una rectificación profunda de parte del presidente. Yo siento que estamos en un punto de tanta tensión que si el presidente ya no viene nadie le cree y viene simplemente con promesas, sino él debe venir con un portafolio de inversiones, de decir, esto va a ser la reingeniería en el sistema de salud, donde todavía hay piratas que se siguen haciendo negocio con las medicinas y con la salud de los ecuatorianos. Este es el plan de inversiones para las vías. A propósito, como dice la prefecta de Cotopaxi, que están en muy mal estado y no se ha construido absolutamente nada. Este es el plan de inversión de seguridad que tiene aterrorizado a la ciudadanía. Si eso no ocurre, pues evidentemente van a continuar este desfile de intereses de una oposición que ojalá también se ponga al nivel del sufrimiento y del dolor de los ecuatorianos y no busquen tanto sus intereses electorales o partidistas o a lo mejor saldar sus culpas o sus juicios, quién sabe con qué chantajes, sino que piensen en el bienestar de la gente. Jorge Pinto, entonces, ¿cómo trabaja la operación política del gobierno frente a esta realidad? A ver, Carlos, todo lo que se ha dicho acá está bien, hay que conectarse nuevamente con la gente, pero no podemos tampoco desestimar lo que el gobierno ha venido trabajando. En Cotopaxi, Lourdes, en la avenida Palmar Cotopaxi, que es de este trabajo que se ha venido, son 26 puntos críticos que se ha trabajado. En la E30, en la Tacunga, en la Maná, los trabajos continúan. El avance es del 25%. Sí, es cierto, quisieran ver avances inmediatos. El problema es que no había los recursos para los avances inmediatos. Hoy existen esos recursos y por eso se están frotando las manos aquellos que quieren desestabilizar el país, porque el presidente ya ha hecho un anuncio de una inversión fuerte de más de 15.000 millones de dólares. La diferencia es que este gobierno invierte transparentemente
Y Sí, lo que esperamos de los otros es que se de eso lleven más de la vamos a mitad. hablar en la segunda parte del programa. Lo que yo quisiera es cerrar esta idea. Es decir, detrás de este juicio político hay esta lectura del expresidente Correa. Él plantea que a partir de este proceso, que él, me supongo, quiere que sea antes del 2025, haya asamblea constituyente, se tumben todas las autoridades de control, haya un cambio para allanar el camino hacia un gobierno Para progresista, aplanar dice él. el camino de regreso, de Del su regreso. retorno, Eso es lo que él quiere, retornar acá sin tener ni pena ni culpa. Hay que tener preocupación por lo que Y, está ocurriendo por en el Consejo de supuesto, Participación Ciudadana. hay que ¿no? preocuparse muchísimo con lo que está sucediendo en el Consejo de Y en Participación la Ciudadana. judicatura también. Y sin duda alguna tenemos que entender, y ojalá Pachacuti no se preste a esto, porque si el señor Issa y Pachacuti se presta a esto, lo que nos estarían demostrando es que, por un lado, critican al correísmo, pero por el otro lado lo están apoyando para que sean los grandes desestabilizadores del país. Yo realmente espero que seamos sensatos, que nos sentemos a conversar, que el Partido Social Cristiano, que evidentemente en esta etapa, en esta última etapa de la Asamblea, ha sido el aliado incondicional del correísmo, se dé cuenta que se está prestando precisamente para el caos en nuestro país y que comencemos a conversar por el bien y, como decía Cristina, dejemos de lado estos intereses políticos y pensemos en el Jorge, Ecuador, en el país. ¿Cómo mira usted el trabajo de la Corte Constitucional? En este momento que se volvería una suerte como de espacio de cordura, de sensatez, de equilibrio democrático. Bueno, los jueces de la Corte Constitucional sin duda alguna no se van a prestar para no analizar jurídicamente como se tenía que haber hecho, y eso es lo que se tiene que hacer. En la Asamblea es el tema político. Es entendible incluso que se pasen por alto muchísimas leyes porque lo que buscan son simplemente votos para sacar al presidente de la República. Sin embargo, da pena realmente ese informe. Pero más allá de eso, en la Corte Constitucional hay que hacer un análisis jurídico. Y ahí es donde nosotros esperamos. Pero el análisis político también cuenta, lo que Sí, acaba de decir la receta cuenta- de Correa. Cuenta el análisis político, pero sobre todo el jurídico, porque cuando ponemos cohecho por omisión o traición a la patria, o cuando queremos involucrarle al señor presidente, a pesar de que un informe no dice absolutamente nada de que exista vínculo con el narcotráfico, y cuando omiten ponerle al señor Cortázar dentro del informe porque son sus asambleístas los que salen a decirle Dios le pague por el apoyo, nos damos cuenta que evidentemente no hay un análisis jurídico. Y en ese sentido, entonces, ¿la Corte Constitucional cree usted que se vuelve este momento el espacio fundamental de la democracia en el país? Sin duda alguna, tienen en sus manos una gran responsabilidad y yo estoy seguro que a la altura que ellos están y como han venido trabajando van a hacer el análisis correcto de la situación. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Luego del corte hablaremos del gobierno de Guillermo Lasso y su gestión pública. ¿Qué ha hecho bien, pero qué ha hecho mal? Se lo contamos enseguida. Parte de la discusión sobre el difícil momento por el que atraviesa el Ecuador radica en cómo el presidente Lasso ha gobernado estos 21 meses y las dos narrativas alrededor de su gestión. Veamos. Los críticos señalan que al régimen solo le interesa la macroeconomía, pues impulsó una severa reforma tributaria que golpeó a las clases medias. Pero el gobierno dice que sus medidas han permitido que la inflación sea del 3,1%, la segunda más baja de la región, que han pagado deudas al IES, gobiernos seccionales, y que la Reserva Monetaria garantiza los depósitos de los ecuatorianos. Según la oposición, no hay empleo y no se ven obras. El gobierno advierte que han creado 500,000 plazas de empleo en su último año y que en el 2022 la inversión en obra pública fue de $1.800 millones y que este 2023 será de otros 1.871 millones. La CONAIE señala que el presidente Lasso no ha cumplido los acuerdos de junio del 2022. Según Carondelet, la gasolina extra y el diésel están congelados y que el subsidio de los combustibles pasó de 2.200 a 4.560 millones de dólares. Los sectores sociales no ven atención a los grupos más vulnerables que faltan medicinas y que el servicio público como cédulas y pasaportes escasean. Por eso hay encuestas que ponen a Lasso con una aprobación del 15%. Pero el gobierno señala que los beneficiarios de los bonos subieron de 1 millón a casi 1.9 millones de personas, con un costo anual de $1.300 millones. Además, asegura que este año se destinarán $15,000 millones para salud, educación, vivienda, trabajo y bienestar social. El principal reclamo a Lasso es la violencia en las calles, con casi 400 muertes violentas desde enero en Guayaquil, que pasó del puesto 50 al 24 entre las ciudades más peligrosas del mundo. Pero el gobierno advierte que el narcotráfico perdió $15,000 millones por toda la
incautación de coca y que hay un plan de $1.300 millones para seguridad, además de controlar las cárceles desde noviembre pasado. Esta doble narrativa ha hecho que el país no tenga claro el alcance de un gobierno con un desgaste acelerado y con muchas dificultades de alcanzar pactos sociales. Carlos, continúas. Gracias, Claudia. Cristina Reyes, ¿cómo sopesamos esta doble narrativa? Ahí hay una doble narrativa. El gobierno dice, sí estoy haciendo, estas son las cifras, ahí están mis obras. No, la gente no lo siente cuando va a un hospital y cuando ve las vías llenas de huecos, y por eso viene la añoranza, a lo mejor, de gobiernos anteriores que sí entendieron que la inversión pública es importante para la dinamización de la economía. Yo me temo que estamos también, y hay que mirarlos siempre, los conflictos de intereses a los que se ven abocados los gobernantes. Y tenemos un presidente que tiene claros intereses en su momento de vender el Banco del Pacífico, lo vincula con la desnutrición infantil, de vender pozos maduros, de mantener una reserva monetaria fuerte. Cierto es que en algún momento un gobierno le metió la mano de forma desaforada, pero ¿cómo construir un equilibrio entre la macroeconomía y la realidad de las familias ecuatorianas, la economía de las familias ecuatorianas? Para eso se necesita invertir. Pero, Cristina, todos los países ¿esa del mundo... macroeconomía no le permite al gobierno, al país, al Ecuador, tener una baja inflación? Que lo que muchos dicen es el impuesto más caro que pagan los pobres. Mire, hay muchas cosas por hacer, y una de esas es cambiar el modelo económico. Este modelo ha privilegiado otros intereses y no de las familias ecuatorianas. Por ejemplo, quiero mostrar un artículo de Diario Expreso, lo que ha hecho Argentina con una negociación con el Fondo Monetario Internacional, con la que este gobierno pues intenta cumplir tan al pie de la letra las recetas, justamente para el tema de las reservas, readecuar las metas de acumulación de las reservas para poder inyectarse, dice, al menos en este caso, bueno, de acuerdo al tamaño de la economía de Argentina, $19.000 millones en la economía para las familias ecuatorianas. ¿Dónde están los créditos productivos? ¿Dónde está la inversión pública? ¿Dónde están las carreteras? Todo eso en una época post-pandémica dinamiza la economía. ¿Para qué estar ahorrando tanto el gobierno? Y aquí también, obviamente, hay algunos grupos políticos que hoy están aquí en el abandono, en el relajo, pero que entiendan también que los altos impuestos que llevaron a la situación de muchas familias de clase media fueron aprobados con los votos de algunos grupos políticos. Se me ocurre una cosa, por ejemplo, usted hablaba en el bloque anterior de un nuevo pacto social de gobernabilidad quizás. Por ejemplo, el tema de la reforma tributaria debería estar ahí. Es decir, quizás el presidente diga, bueno, han sido 2 años, bueno, es 1 año en realidad de reforma tributaria, quizás la morigero, la vuelvo más flexible. No algo cosmético como eso de bajar el IVA únicamente en los feriados. Eso, caramba, es de risa. Es buscar realmente la forma de que la plata se quede en el bolsillo de los ecuatorianos, de dinamizar el consumo. Entonces, la reforma tributaria hay que revisar como una posibilidad de, por supuesto, de que las cosas se cambien. Los impuestos son altísimos y no hay la posibilidad de deducir de los gastos familiares. Y así también algunos economistas dicen que cuidando la reserva monetaria, y es cierto que se hicieron algunas reformas que apoyamos en su momento, se podría temporalmente con estas reformas legales tomar algo prestado con la garantía del Estado para inyectarlo en la economía. Pero esa es la plata del IES, la plata de los gobiernos autónomos, la de los depositantes, eso dice el gobierno. Es todo, es como un pool de muchas cosas, pero ahora se necesita inyectar recursos en la economía, y otra también es renegociar la deuda, pero a favor de las familias ecuatorianas, y sí es posible. Argentina es un ejemplo en ese sentido, después de una alta inflación. El presidente Fernández no me convence mucho. No, pero hablamos de la renegociación de las deudas para poder inyectar eso. ¿Sabe cuál es el peso de la deuda en el presupuesto general entre capital e intereses? Es más que educación y que salud. ¿Cómo un país tan pobre como este puede salir adelante con esas deudas? Bueno, ahí hay una visión. Hay una visión de que el gobierno realmente no hace una obra consolidada que le permita blindarse social y políticamente de una arremetida en las calles o de un desgaste en su credibilidad. Lo que tenemos que entender es que los cambios tienen que ser sostenibles y no solamente en el calor de las movilizaciones o en el calor de atender ciertas necesidades de ciertos grupos políticos que no velan realmente por las necesidades del país o de los ecuatorianos. Sin duda alguna hay que corregir, hay cosas que tienen que ir cambiando, pero tenemos que entender que para que hoy exista ese dinero y esa reserva tenía que hacerse
estas reformas fiscales que de alguna manera cuando nos dejaron el país en soletas, cuando se llevaron absolutamente todo y no se tenía nada, ni siquiera se tenía credibilidad en el país para estos créditos. Hoy este país ha trabajado este gobierno ha trabajado como ningún otro para poder tener esas reservas y hoy poderlas invertir en salud, en seguridad, por supuesto en estas necesidades de vialidad que necesita el país. Pero para eso tenemos que sentarnos a entender y conversar entre todos los grupos políticos de que tiene que ser algo sostenible. Porque claro, si el presidente entraba irresponsablemente en su primer año a gastarse lo poco que dejaron, que era casi nada, hubiésemos estado en este momento llorando todo el país, porque no tendríamos para absolutamente nada. Yo entiendo que existe esta necesidad del pueblo ecuatoriano por más inversión, especialmente en salud y en seguridad. La seguridad en nuestro país hoy se está cosechando lo que ustedes, Lourdes y Cristina, vivieron. Ustedes lo saben, ustedes conocen quienes permitieron con sus políticas de abrir las fronteras de nuestro país que las mafias ingresen. Las mafias se asentaron en nuestro país y el crimen organizado se fortaleció con gobiernos como el de Correa. ¿Eso es cierto, Cristina? ¿Es cierta esa narrativa? Es decir, que explotó la bomba de la inseguridad por todo este acumulado. A ver, si un presidente llega a gobernar es porque sabe cómo hacerlo y además porque se comprometió. Creo que vivir en el pasado hay muchos errores que sí, tendríamos que ponerlo en contexto, vínculos y demás, pero el país ya no puede vivir de esas narrativas. Hay que atender los problemas puntuales y lo cierto es que para combatir la inseguridad hay por un lado que tener mano dura contra el crimen organizado, narcotráfico y se necesita una policía fortalecida, pero por otro también una intervención social en los barrios populares. Están captando a nuestros niños y jóvenes para el sicariato. Y mucha de esa gente es la que se está yendo por el Darién. Lo que pasó en Colombia en su momento en el tema de la guerrilla, así que hay que invertir. Pero mire, Carlos, Jorge, hablando de los jóvenes que habla Cristina en este momento, en la asamblea yo propuse que los menores de edad que sean reincidentes y que estén quitando vidas sean juzgados como adultos. No, eso no es la solución. Mira, eso lo puse yo, eso lo creo yo, esa es mi convicción y es la convicción de muchos ecuatorianos. No es la tuya, Cristina, pero los ecuatorianos están cansados que sobre pretexto de la pobreza, jóvenes de 16 años hoy sean los sicarios que estén todos los días quitando vidas. Tenemos que buscar soluciones. Esa es la mano dura que ustedes también piden, pero nos piden mano dura por un lado y cuando se hace este tipo de propuestas no hay el apoyo en la Asamblea Nacional para poderlas fortalecer. Entonces tenemos que conectarnos. Si esa no es la solución por un lado, cuando piden mano dura y cuando se hacen estas propuestas pero no las apoyan, entonces sentémonos a conversar y entendamos que el país no solo puede vivir de retórica, sino de acciones. Es una retórica hablar de 1.800 millones de dólares invertidos del año pasado en obra pública y 1.800 para este 2023. ¿En dónde? Yo vengo de las provincias más pobres de la Sierra Central. Hemos conformado la mancomunidad de 5 prefecturas, de las más pobres: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar y Pastaza. Somos los 5 prefectos. El día martes les voy a recibir en Cotopaxi. ¿Por qué? Porque hemos hecho un análisis. Ojalá, unidos los 5, nos vean siquiera como un Guayas, como un Azuay, como un Pichincha. No hay. ¿En dónde están los Ahí le estaba diciendo Jorge no algunas. En La Maná, porque hubo un torrencial aguacero y les llevó el río. Ahí veo muros de contención, sí. Pero el Palmar, La Maná, no es todo Cotopaxi. Yo veo ausencia en Sirchos, ausencia del Estado en Pango, en Angamarca, en Salcedo. ¿Por qué no hay en Cotopaxi? Desde que yo he nacido, desde que yo tengo uso de razón, oigo el proyecto Chalupas. El Chalupas tiene 60 años de proyecto y no hay un gobierno que me diga, vea, de estos 15.000 millones que dice que va a venir, le comprometo al asambleísta que me digan 1.000 millones para Cotopaxi y le transformamos y ahí no hay un Cotopaxi. Fracaso del movimiento indígena. Y no le tengan miedo a Cotopaxi, solo por el paro tienen miedo. Es cierto, Cotopaxi es la provincia que le pone el paro. Cotopaxi es la provincia más cercana a la capital, pero también Cotopaxi es la provincia que te da mejores oportunidades para trabajar. ¿En dónde está la inversión? Cítenme una inversión en estos 2 años. No hay. De Correa tengo el mejor recuerdo, la cárcel. Y esa cárcel que me tiene sin dormir por la inseguridad, por todo lo que ha pasado. Y la mega autopista. Y la mega autopista, que solamente es el pase por Cotopaxi, pero vayamos a las ramales, vayamos a los cantones. Las vías son un desastre, todavía estamos en lodo. Entonces, cuando hablamos de inversiones, no se ve, pero en cambio sí sentimos. Las provincias centrales hoy se mueren todos los días en el paso a México, a Estados Unidos. Claro, eso es gravísimo. Estoy trayendo muertos todos los días. Estoy repatriando esta semana uno de Angamarca y uno de Zumbagua. ¿Por qué se van? Porque no hay trabajo. Y le quiero decir al asambleísta, inversiones. Yo he conversado con constructoras del Ecuador
Ninguna constructora tiene plata siquiera para dar el trabajo de albañil a nuestra gente. ¿Saben quiénes van a licitar estos 15.000 millones? Empresas españolas, empresas canadienses, empresas chinas. Y yo sí les voy a pedir que investiguen, que acabe este juicio que viene contra el presidente. Pero de aquí vamos a ver cómo se están filtrando los dineros a nivel internacional y nuestra gente. Bien. Y a nuestra gente, ¿qué le vamos a hacer? ¿Seguir que vaya por la frontera a México y vayan a Estados Unidos? Hablemos de eso en el próximo bloque, prefecta. Seguimos en Políticamente Correcto. Hacemos una nueva pausa. Siga este debate en ecuavisa.com y también en nuestras redes sociales oficiales, donde puede interactuar con nosotros y enviarnos sus comentarios. Siga con la señal de Ecuavisa. Bien, seguimos en Políticamente Correcto. Asambleísta Pinto, hay quienes dicen que más allá del juicio político, prospere o no, el gobierno tiene poco oxígeno y que tiene que reencontrarse con la sociedad. Lo que Lourdes Esteban acaba de decir en el bloque anterior quizás sea el verdadero hilo conductor de esta crisis. Es decir, esos 15.000 millones en lo social lo van a administrar empresas extranjeras, que no creo que están así porque dicen que son sueldos magisterio, salud, no sé ahí. La obra social ya vamos a ver. Dejemos que pase el juicio y le aclaramos esto. Sí, a ver, es entendible, insisto, ningún gobierno es perfecto y con todos los errores que tienen todos los gobiernos, el que sí tenemos que aceptar es esta falta de conexión porque no se tuvo una comunicación asertiva durante estos años. Sí se ha hecho, se ha trabajado por la gente y hoy se va a hacer mucho más, pero hay que comunicar lo que se hace. Cuando no se comunica lo que se hace, la gente no se entera lo que se hace. Y ese sí es un error que tenemos que admitirlo, no se hizo un trabajo de comunicación asertivo. Sin embargo, esta conexión que hoy viene con inversión, acompañada precisamente por el cuidado fiscal que tuvo este gobierno, porque si no, no habría ese dinero para poder invertir. Estamos ya en marzo. ¿Cuándo se va a empezar a sentir? Esto es ya. Yo digo, a mí me parece que hay una doble narrativa, pero también hay un doble sentido de la realidad. A veces el gobierno dice en los próximos 2 meses, y yo digo, no sé si 2 meses sea una eternidad para lo que estamos viviendo en este momento. Si entendemos esto como la inversión para que no se caiga el presidente de la República, lo estamos entendiendo mal y esa es una mala lectura. La inversión tiene que ser sostenible pensando en país. Si no entendemos que cada vez que venga un nuevo presidente, si no es de mi línea y quiero que se caiga, lo único que hacemos es debilitar la democracia y debilitar al país. Quien venga, nos guste o no nos guste su forma de gobernar, tenemos que entender que todos tenemos que tener un solo rumbo. No se va a invertir por salvar al presidente, se va a invertir porque se necesita invertir en la gente. No se va a invertir por salvar el juicio político, se va a invertir porque es el momento, con los fondos que existe hoy, de regresar a mirar a todo ese sector abandonado en salud, en seguridad, en inversión, en vialidad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Ya. Ahora, Lourdes Esteban, uno de los grandes errores que ha cometido el gobierno para muchos sectores es el hecho de que él se ha peleado con todos los sectores, es decir, con el correísmo, con los socialcristianos, con los indígenas, con la izquierda democrática, con todo el mundo. Y que esa sensación de soledad es la que a él le tiene mucho más débil, porque es más difícil llegar a acuerdos. ¿Usted cree que si lograría el presidente superar este tema de juicio político, las nuevas autoridades locales podrían estar en capacidad de sentar con Lasso una suerte como de nuevo acuerdo político de gobernabilidad? Es decir, ¿ustedes podrían sustituir ese déficit político que se ha sentido en estos 2 primeros años? Yo creo que ya no se puede reponer. Ya no se puede. Ya no se puede reponer. Si no se ha comunicado bien es porque no han hecho nada. Yo no creo en esa gente que dice, en la pandemia hubo autoridades locales que salieron a decir, nosotros hacemos todo silencioso, pero no tenemos tiempo para subir a redes. Si no haces nada, no comunicas. Y si comunicas, comunicas lo que haces. Y punto, en política no hay otra cosa. Segundo, el presidente ha demostrado que una cosa es ser banquero, otra cosa es ser líder nacional. No fue líder ni lo va a ser. Y así va a morir. No va a ser líder. Segundo, toda la gente que le rodeó, toditos, ninguno fue político. Ninguno. No ha tenido conexiones con decir que el día del paro. Yo estoy segurísima y voy a decirle al país, no le detenía a Leonidas Issa, no había 18 días de paro. Ese es mi concepto. Cuando yo dije eso al gobernador, cuando yo mandé mensaje a los ministros, toditos me bloquearon. Y no quisieron reconocer que a Leonidas tenían que soltar esa misma noche. Y no, nos dejaron buscar todo el día, buscamos las cárceles, la fiscalía, los hospitales y Leonidas no asomaba. Cuando Leonidas no asoma, todas las comunidades, no solo en Cotopaxi,
En todo el país se movilizaron. Claro, es un tema ya Entonces, de liderazgo. Y ahí sí lo que dijo Rafael Correa, ¿no? ¿Quién fue el estúpido que le mandó a detener a Leonidas? Y alguien diría, usted, señor presidente. O sea, no tiene asesores políticos. Pero y bueno, además, más allá así de ese tuviera déficit. asesores, cuando la persona no da, no da. Él está viendo al país como un banco, como alguien que tiene que ver en números Pero entonces del dinero. es imposible pero que no haga va a una pensar alianza en con inversión alcaldes, social. con No. prefectos, A que ver, le digan, bueno, ¿cuánto necesita Lourdes Tibán? Yo le financio, trabajamos. con que cumpla al día. Ya en marzo deberías transferido los recursos de las prefecturas, de las alcaldías. Gravísimo problema es que el gobierno transfiere en noviembre los recursos de cada año y sale a diciembre y dice, no tuvieron la capacidad de gasto. A mí pónganme en mayo todo lo que corresponde al 2023. A ver si no resuelvo al menos las necesidades más básicas de los 7 cantones de Cotopaxi. Bueno, pero también es cierto que ha habido prefecturas como la de Jorge Guamán, su antecesor, que está salpicado por denuncias de corrupción. Todos, alrededor Ahí también hay un mea culpa, pues. No, alrededor de La Plata. ¿Usted va a fiscalizar eso? He hablado ya con el Contralor General del Estado. Para que fiscalice la gestión de Guamán. Toda la gestión y la Contraloría no hay que ver como persecución. La Contraloría tiene que ayudar a administrar bien los fondos y le he dicho, por favor, la Perfecto. administración tiene que decir cómo recibe Bien. Lourdes Tibán y de ahí para arriba tocará asumir tal Jorge cual Pinto, está. ¿no hay entonces la posibilidad de establecer unas alianzas con los gobiernos locales? Bueno, que sería interesante, por parte de Lourdes parece que Para no. inversión sí. Parece que no. Para inversión sí. Pero para parar paros, no sé si van a parar paros con eso. Bueno, usted A dice ver. que no va a haber paro, pues. No, digo, pero Es si que, puede, a ver, después Ya, del bueno. 8 ya Carlos, veremos es qué que esto pasa. es la nos acaba próxima de decir que no semana. va a haber paro y luego nos dice Claro. parar paros, no. Pero Lourdes, yo te quiero decir algo. ¿Por qué es un error? Y te lo digo desde la perspectiva de muchos quiteños, y me incluyo yo que vivo en el sur de Quito, arrestar a una persona que estaba causando caos y terrorismo. ¿Estamos acaso porque somos entes políticos sobre la ley? Yo me pregunto eso y le pregunto a los ecuatorianos. El ser político, el pertenecer a una etnia en específico, cuando aquí habemos mestizos, cholos, indios, negros, ¿nos hace invencibles ante la ley? ¿Por qué fue un error? ¿Un error por qué? Porque después salen al paro y caotizaron más Quito o caotizaron más el país. Y hoy nos dices tú, conmigo no cuenten para parar el paro, pero sí para la inversión. A mí me parece irresponsable. Hablemos con coherencia. Nadie está sobre la ley. Y si alguien viene y causa terrorismo, tiene que ser arrestado, por supuesto. A ver, los gobiernos seccionales no deben ser confundidos y por eso confundieron con Jorge Guamán. A Jorge Guamán le detienen después del paro de 18 días para ver si la prefectura fue Pero parte no le de la justifique, Sí. no le justifique. Pero fue parte de los paros, de los financiamientos O sea, 18 días. el problema es Eso que cuando empezamos a justificar a los cuando míos, hay ahí es donde se corrupción, pronuncian y yo, los en cambio, problemas. digo, cuando hay corrupción, caiga quien caiga. Por eso es que, claro, por Caiga eso es que el quien correísmo, caiga, por eso la es el correísmo fiscalía. hace juicio político con Lazo y se traga No, lo de la campaña de Arauz pero, Rabascal. Pero, a ver, Eso, pero el correísmo no tiene calidad moral para fiscalizar corrupción, pues. Recordemos que cuando el hermano del presidente Correa Jorge Guamán la tiene, Lourdes. tuvo contratos con el Estado, ¿qué dijo Rafael Correa? No lo conocía. Ahora tenemos un presidente que dice que no ha conocido de los actos bochornosos, de la corrupción. ¿Cómo no vas a saber dónde anda el cuñado? ¿Cómo no vas a saber dónde anda el hermano, el cuñado, no sé qué será? Pero en el caso de la prefectura de Cotopaxi, nosotros hemos dicho, la Fiscalía y la Contraloría tiene que decir qué es lo que ustedes pasó. le permitieron que el señor sea candidato a la alcaldía de la Tacunga. Y eso es Y un el pueblo lo pasivo de juzgó. Pachacuti. Pero No, Pachacuti y el no podía haber pueblo permitido lo eso. juzgó. No, pero mientras no sea declarado por la justicia ladrón, no es ladrón nomás. No, pues ya tienen ahí la suerte de blindaje político, pues siendo No tiene candidato. por qué tener blindaje político. Un candidato Caiga sí quien tiene. Caiga. Carlos, Me voy con Cristina, a ver. Caiga Ya, quien solo una caiga. cosita. 10 segundos. 10 segundos. Lourdes nos acaba de decir que deberían poner en marzo los fondos, pero que a ella le pongan en mayo. Ese es el doble discurso. ¿Por qué si en marzo tenemos que poner los recursos? Perdón, Lourdes. ¿Por qué ¿Por no qué a estoy ti en tienen que funciones? ponerte en mayo? ¿Por qué? Porque estamos esperando entonces que el alcalde o el prefecto saliente ya no haga de las suyas. Sí, perfecto. Asumo A yo ver, que es eso. Cristina Reyes, entonces, ¿cómo entender un Ah, pacto político más allá de la crisis? Por favor. Bueno, primero, necesitamos un mejor gobierno, pero necesitamos también una mejor oposición. Hay que elevar el debate. Está claro que los intereses nacionales deben estar sobre a veces estas pugnas estériles
y quizás hasta estos debates insensatos en las redes que el propio presidente propicia, ojo, Así de ahí es. su debilidad, del tinte del pelo de alguien Nebot o fue de una- señalar la pierna del presidente, caramba, Sí, o sea, no podemos quedarnos en nimiedades cuando aquí está de por medio el modelo económico. Innecesario El modelo totalmente. económico que tiene que privilegiar la inversión pública. En segundo lugar, definitivamente comparto con Lourdes y Jorge, no se puede comunicar lo que no existe y por eso un exsecretario de Comunicación se fue diciéndole las verdades a un gobierno. No hay, o sea, tanto tiempo para aspirar al poder, para llegar al poder y no se conformó un equipo técnico, político, un frente nacional que puedan ser interlocutores serios, los distintos ministros y demás que han tenido que buscar refuerzos. La gente al final del día quiere soluciones. En Guayaquil, Carlos, con pues, todos los terremotos políticos que se dio, hoy la gente ve con agrado, por ejemplo, esta comunicación que se da con el alcalde entrante y el nuevo gobernador respecto a los temas de seguridad, porque la gente quiere que haya una colaboración, una sinergia para poder resolver los De ahí el problemas. trabajo de Cucalón puede verse interesante, ¿no es cierto? Sí, es una persona que tiene las capacidades, pero que será insuficiente si no va acompañado de rectificaciones y de inversión con el dinero para las obras Es públicas. decir, que superado el bache del juicio político, si es que se lograría superar, los problemas continúan para el gobierno. Es que no van a cesar, porque la inseguridad está todos los días, porque ¿qué puede ser peor para una persona que cruzar la selva del Darién porque no tiene confianza en su país? O sea, veamos que una persona arriesgue su vida y que sea eso menos importante, que Claro, que construir un programa, un plan de vida en su país, porque las cosas están muy mal. Así que ojalá que algunos funcionarios y algunos legisladores se bajen de ese mundo rosa en el que viven, un mundo fantasioso, de cifras que el frente económico también debe tener un cambio ¿Positiva radical. la selección de Cucalón en el gobierno, de Henry Cucalón, usted que fue compañera de él, colega? Porque lo conozco, lo conocemos, Lourdes podrá dar fe que es una persona que tiene las credenciales éticas, que también le hace falta a muchos funcionarios en este gobierno, pero, insisto, él puede ser un Bien. interlocutor correcto, serio, respetado por los distintos sectores políticos, pero es insuficiente si no va acompañado de los cambios del gobierno. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. Entramos en la etapa de conclusiones. Lourdes Tibán, ¿cuál es la lectura políticamente correcta con la cual evaluar la crisis institucional que vive el país? Realmente en estos momentos bien difícil para cualquier sector que quiera analizar el futuro del país, vamos a esperar que el Congreso, que la Asamblea Nacional tome las mejores decisiones, pero también del Gobierno Nacional. Pase lo que pase, es la obligación del Gobierno Nacional atender en las inversiones sociales. Ha fallado el gobierno en el empleo que ofreció a la gente, miles y cientos de gentes desempleada. Ellos saldrán a las calles, por eso le tomo la palabra que yo digo y me ratifico. No depende de Lourdes Tibán que haya o no haya un paro. Una vez que las bases, una vez que las calles decidan levantarse, calentarse, no hay quien les pare. Jorge Pinto. Bueno, creo que hoy han decidido no salir a las calles y eso es evidente. Es claro que desde la Asamblea Nacional, desde el correísmo, desde un cierto sector de Pachacuti y otros aliados están buscando la caída del señor presidente de la República. Y hay que entender algo, esto no se trata de defender a un presidente de la República, se trata de defender la democracia, la institucionalidad y, por supuesto, no permitir que regresen a posesionarse en el país, a tomarse el poder del país, quienes están por los techos, quienes salieron corriendo, quienes están en otros países porque no le han querido dar la cara al Ecuador. Hoy tenemos la oportunidad de conectarnos nuevamente, de conversar, de sentarnos responsablemente por todos los ecuatorianos a llegar a esos acuerdos mínimos que necesitan todos para poder vivir mejor. Cristina Reyes, ¿qué es lo políticamente correcto? Gobernar es para valientes, no para incapaces. Y siento que sí existe un camino lejano a la desestabilización, al caos, a los intereses personales o partidistas, pero también alejados de la ineptitud de los gobiernos. Un camino que nos permita a través de la unión, de un debate elevado, resolver los problemas estructurales del país. Un camino que comprenda que la mayoría de los ecuatorianos están viviendo una situación de pobreza extrema que ha generado en migración y en graves problemas sociales y que es urgente resolver. Ese camino debemos transitarlo las mentes, las almas que queremos este país, que no lo queremos destruir, pero para eso se necesita tomar decisiones con sensibilidad y con solidaridad. Y bien, quizás muchos de ustedes se preguntan qué vendrá luego. Días agotadores por la incesante negociación entre fuerzas políticas para sacar a Lazo de juego
o para que el gobierno logre vencer ante esta nueva intentona. Por eso es bueno que en medio de tanto ruido y sin razón existe una Corte Constitucional que, por fuera de todos los descalificativos que le ha hecho Rafael Correa, haga valer su investidura democrática, dándole al país certeza, seriedad y, lo más importante, sentido de futuro. El presidente Lasso vive hoy los momentos más difíciles de su carrera política, porque está en juego el prestigio de su gobierno y su permanencia en él. Por eso se ha sentido por fin algo de gestión política de su parte. Es urgente también que con ese mismo ímpetu el régimen plantee un acuerdo mínimo de gobernabilidad para los próximos años donde transparente y corrija los errores de su gestión administrativa. Busque acuerdos con las nuevas autoridades seccionales y se enfoque en el trabajo social. Solo así podrá despejar la permanente amenaza de las movilizaciones. Hasta el próximo programa. Con estas reflexiones cerramos este análisis en Políticamente Correcto. Puede volver a escucharlo en Spotify, en nuestra lista de reproducción. Nosotros nos volvemos a ver el próximo domingo. Quédese en la señal de Coavisa.